Bendiciones, les envío un saludo, su amigo Antonio Campos de la Iglesia El Gobierno de Dios y su Justicia, y esto es nuestro tema número 13 llamado los diezmos y las ofrendas. Seguramente alguna vez tú te has preguntado, siempre por lo general la gente religiosa o la gente que realmente está enfocado en lo terrenal, siempre se hace estas preguntas. ¿Y para quién son los diezmos? ¿Y a dónde van los diezmos? ¿Y quién maneja los diezmos? Y empiezan a hacer esta serie tipo de preguntas en donde empiezan a cuestionar y no se enfocan en lo que realmente Dios nos ha mandado a hacer. Dios siempre nos ha pedido los diezmos y las ofrendas, los diezmos principalmente. Y mucha gente no lo toma así, mucha gente lo toma y dice, yo he escuchado a mucha gente decir, es que los diezmos son para el pastor y es que el pastor tiene una super casota y un coche. Y me da risa cuando veo esto porque realmente ese tipo de personas solo se enfocan en lo que realmente se ve y no en lo que no se ve. Acuérdense que nuestro Dios es un Dios que se mueve en lo sobrenatural, y aquello que es lo sobrenatural es aquello que no se puede ver, pero que causa un impacto en lo natural. Entonces, muchas de las veces la gente lo que hace, se empieza a poner este tipo de cuestionamientos y no sabe realmente lo que significa. Para poder comenzar, quiero que me acompañes en la palabra de Dios en Génesis 14. Génesis capítulo 14, versículo 18 y 20. Y cuando yo te digo que me acompañes en la palabra de Dios, yo te invito a que tú me acompañes para que tú también puedas ver y puedas entender realmente cuál es la importancia de los diezmos, cuál es la importancia y cómo Dios nos da este mandamiento. Entonces dice, quiero que me acompañes en Génesis 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creado de los cielos y de la tierra. Aquí nos habla de cómo Melquisedec bendijo a Adán, pero principalmente qué es lo que hizo Abraham. ¿Qué es lo que? Porque acá en el versículo 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creado de los cielos y de la tierra. ¿Qué es lo que sucedió antes? Aquí Abraham venía de una guerra, y al venir de esa guerra, él le entregó los diezmos a Melquisedec. O sea, cuando él entregó estos diezmos a Melquisedec, aquí nos habla y nos dice que Adán fue bendito. Aquí es una tipología en donde nosotros podemos ver cómo Dios, cuando nosotros le entregamos los diezmos, Dios nos recompensa y Dios nos da y Dios nos bendice. Mucha gente no quiere diezmar por temor a decir, es que qué tal si me quedo sin dinero, es que tal si ya no tengo para la semana. Y empiezan a decir ciertas excusas para no dar a Dios. Y mucha gente dice, incluso predicadores han dicho, dentro del cristianismo han dicho, es que los diezmos eran del Antiguo Testamento y se hacían bajo una ley. Pero acá vemos que Abraham lo hizo, Abraham entregó los diezmos antes de que Dios mandara la ley a través de Moisés. Y mucha gente es lo que a veces confunde y dice, pero es que no sé, es que ¿por qué diezmamos? Y se empieza a quejar. Y realmente es que mucha gente sale de la iglesia por estos problemas. O simplemente están en la iglesia y nunca diezman. Anteriormente se les daba los diezmos a los levitas. Hoy en día hoy en día nosotros como cristianos damos los diezmos hacia la iglesia. Cuando nosotros diezmamos a la iglesia, muchas veces la gente se enfoca en que es el sueldo del pastor, es que el pastor está ganando, es que el pastor esto, es que el pastor hace esto, es el que el pastor hace el otro. No, realmente nosotros dentro de los diezmos lo que hacemos es para cubrir gastos. Como en una casa hay gastos y dentro de la iglesia hay gastos y necesidades. Ahora, quiero que me acompañes, esto lo estaré explicando posteriormente al final, para que tú puedas ver y entender primeramente por qué el de los diezmos, cómo hay personajes en la Biblia que diezmaron y Dios les recompensa con promesa, y aquellos que no diezmaron también hay una consecuencia. Entonces yo te invito a que me acompañes en Génesis capítulo 28. Ahora en Génesis, salimos de Génesis 14 y entramos a Génesis capítulo 28.
28. Génesis 28, 16. Dice así. Y despertó Jacob, Génesis 28, 16 al 22. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo, si fueres Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí Jacob, ¿qué es lo que está haciendo? Jacob está entregando, Jacob hizo un pacto ahí, él ungió una piedra y él hizo un voto. Y la palabra voto significa promesa o pacto. Entonces, ¿qué es lo que hizo aquí Jacob? Jacob dijo, en la casa de Betel entregará sus diezmos. Pero ¿qué sucede? Muchas de las veces algo que le sucedió a Jacob es que se le olvidó, es que dejó de diezmar. Y cuando dejó de diezmar, Dios le recuerda, yo ya te he bendecido, y por tanto regresa a la casa donde tú ungiste esa piedra, regresa a Betel donde ungiste la piedra y donde tú hiciste promesa, o sea, hiciste un pacto conmigo. Y muchas de las veces la gente es lo que hace, muchas de las veces la gente viene diezmando, y llega un momento en el que te das cuenta, ya no empieza a diezmar, y es cuando tú dices, ¿qué es lo que está sucediendo en su vida? Y muchas de las veces nosotros, como les decía cuando comenzamos, muchas de las veces nosotros nos enfocamos en los ojos terrenales y decimos, es que el pastor esto, el pastor el otro, el pastor acá y el pastor acá y muchas cosas, miles de pretextos. Y si no es eso, decimos, es que si empiezo a diezmar me voy a quedar pobre, si empiezo a diezmar no voy a tener que comer, si empiezo a diezmar me voy a morir de hambre, y empiezan a poner muchos pretextos. Y como bien sabemos, como así como Abraham, cuando él entregó los diezmos a Melquisedec, que él era un rey, o sea, Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Entonces, cuando nosotros entregamos los diezmos, tenemos un pacto con Dios. Y Dios, así como Melquisedec bendijo a Abraham, así también, por entregar los diezmos, así también Dios te va a bendecir si tú entregas los diezmos. Así también Dios te va a multiplicar cuando tú entregues esos diezmos que son para Dios y son para que el pueblo de Dios pueda moverse. Y no erróneamente como la gente dice, es que es para el pastor, es que él se lo está robando. Y créanme, he escuchado mucho este tema y mucha gente, incluso muchos pastores, tienen miedo a hablar de estos temas, tienen bastante miedo porque no saben qué decir, simplemente prefieren callar y no decir la verdad. Entonces, tú como persona, si tal vez estás en una iglesia y no estás diezmando, yo te invito a que lo hagas, porque así como Abraham lo bendijeron, así también Dios te va a bendecir a ti si tú entregas los diezmos. Y no te olvides como lo hizo Jacob, porque Jacob se le olvidó, y Jacob llegó un momento en el que él dejó de diezmar, pero Dios le recordó, yo ya te bendije, Jacob, ahora regresa en donde tú hiciste un pacto y en donde tú estuviste diezmando. ¿Y qué sucede cuando no damos nuestros diezmos? En Hechos capítulo 5, para no alargarnos, en Hechos capítulo 5, tú que estás en casita, te invito a que leas la historia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vendieron un terreno, o sea, una herencia, pero ¿qué es lo que hicieron? Ellos no le entregaron a Dios. Ellos cuando fueron a los apóstoles dice que llevaron la ofrenda, pero el diezmo, pero no estaba completo. Ellos ya le habían robado a Dios. Y cuando ellos le robaron a Dios, cuando Pedro les dijo que por qué habían robado a Dios, ellos murieron, los dos murieron. Entonces mucha gente así está, mucha gente tal vez físicamente no muere,
pero en bendiciones está muerta. Mucha gente a veces pregunta, es que no tengo, o a veces se queja con el pastor, o a veces se queja con el líder y dice, es que no tengo dinero, es que no sé qué hacer, es que necesito dinero, es que estoy en tales problemas. Y la gente dice, es que no diezmo yo porque no tengo. Y es, y es, y es algo que no es correcto, o sea, no es no diezmar porque no tengo, sino que es no tienes porque no diezmas. Mucha gente se la pasa así y se la pasa pidiendo prestado, pidiendo prestado. ¿Por qué? Todo porque se deja bombardear por los dardos que Satanás está mandando diciendo, es que el dinero es para el pastor, es que el dinero es para esto, es que el dinero es para el otro, es que el dinero es para acá, es que el dinero es, o sea, miles de cosas. Y déjame compartirte una anécdota que sucedió. Yo soy una persona que realmente no me gusta ser religiosa y no me gusta como que tapar algo con las hojas de un árbol. No me gusta eso. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros enseñamos eso y tapamos y no hablamos directamente, la gente cuando se topa con este tipo de problemas empieza a decir, es que ya ven, es cierto lo que dicen y no. Hace como 2 años, 3 años, un hermano se me acerca de una iglesia y me dice, es que nuestro pastor hizo esto. ¿Qué hizo tu pastor? Es que pues teníamos unas ofrendas, incluso esa persona era una de mis tías que me contó esto. Y dice, es que una vez se llevó los diezmos y las ofrendas, se los robó. Y yo dije, santo Dios, ¿y eso a ti qué te preocupa? Y dice, es que realmente es algo que me doy cuenta que el pastor se está quedando con los diezmos. Y la pregunta que yo le hice, ¿a quién le estás entregando tú los diezmos? ¿Al hombre o a Dios? Y ella me respondió, pues a Dios. Entonces, ¿de qué te preocupas? Porque ya hay justicia para él. Si él se lo robó, si se llevó todo, porque había una necesidad en la iglesia. Y si él se llevó todo, ¿de qué te preocupas si tú le estás ofrendando a Dios? Si tú le estás dando lo que Dios realmente te está mandando a hacer, algo sobrenatural, estás activando esa bendición. Estás activando aquello lo que activó Moisés cuando él recibió esta bendición. Y tú como persona la estás activando. Entonces, tú que me estás viendo allá en casita y te has preguntando, ¿para qué son los diezmos? Como punto número 1 vemos algo negativo, que cuando nosotros nos damos diezmo, lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Esta pareja le robaron a Dios y como consecuencia hubo muerte. Y dice, y quiero que me acompañes en Levítico capítulo 27. La historia de Ananías y Zafira está en Hechos capítulo 5. Yo te invito a que terminando el video puedes leer y ahí te vas a dar cuenta para que no puedas tener esa duda de qué es lo que sucede cuando nosotros le robamos a Dios. Y ahora, ¿qué es lo que sucede acá en Levíticos 27? Levíticos 27. Ahora, el diezmo es el 10% de lo que tú ganas. Por ejemplo, si tú ganas 100 pesos a la semana, tú vas a dar 10 pesos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros venimos diezmando y muchas de las veces le pedimos prestado a Dios? ¿En qué sentido digo le pedimos prestado a Dios? Porque muchas de las veces, como les decía, la gente viene diezmando y llega un momento en el que ya no diezma. Deja de diezmar por un tiempo. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Levíticos 27 para esta gente que hace esto? Levítico 27, capítulo 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Aquí en el versículo 30 nos está diciendo de quiénes son las cosas, de quién es todo. O sea, todo lo que tú tienes es de Dios. No sé por qué muchas de las veces nosotros nos quejamos y no queremos dar ese diezmo y decimos, o sea, ¿por qué te quejas si es de Dios? Lo que tienes vestido es de Dios. Todo lo que tienes, la casa, el carro, el trabajo, que todo lo que tienes es de Dios. Entonces no sé por qué mucha gente a veces como que no quiere dar ese diezmo. En cuanto a todas las cosas, acá nos dice que es de Dios. Entonces dice en el versículo 31, y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. La quinta parte viene representando como el 20%. O sea,
que si tú das el 10% y haces esto y le llegas a pedir prestado a Dios, o sea, en el sentido de que dejas de diezmar, tienes que dar el 20%. Y dice, y todo diezmo, en el 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, mucha gente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros decimos, es que el diezmo, es que no puedo diezmar porque no tengo, y es que no puedo diezmar este sábado o este domingo, al ir a la iglesia, perdón, el domingo para ir a la iglesia, no puedo diezmar porque no sé, no tengo. Y la gente pone pretextos y empieza a acumular. Y llega un momento en el que si no estos no lo reponen, ¿qué es lo que pasa? Le están robando a Dios. ¿Jesús habla de los diezmos? Sí, Jesús habla de los diezmos. Cuando Jesús reprendió a los fariseos, que ellos estaban diezmando, Jesús los reprende. ¿Pero por qué los reprendió si ellos estaban diezmando? Fácil y sencillo, porque ellos no tenían misericordia, ellos no tenían justicia. Y por eso Jesús los reprendió. Porque en Mateo 23, acompáñame en Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 23. ¿Por qué Jesús reprende a los fariseos? Él los reprendió porque ellos no hacían justicia y porque ellos no hacían ningún tipo de justicia y no tenían misericordia. Les dijo, hagan esto, pero no dejen de diezmar. Y quiero que me acompañes acá en el versículo 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, o sea, ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Los diezmos. O sea, tienes que ser una persona justa, una persona que ande en justicia, una persona que ande en misericordia, pero sin dejar de ¿qué? De diezmar. Aquí Jesús, por eso, Él reprende a los fariseos. Él reprendió a los fariseos porque ellos diezmaban solamente, pero no hacían como que el complemento de. No lo hacían, no tenían misericordia, no tenían justicia. Ok, aquí habla también la historia. Quiero que me acompañes en Lucas, capítulo 18. Lucas 28. Lucas 18, perdón. Lucas, capítulo 18, en el versículo 10. Y dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hasta ahí, en el versículo 12. En el versículo 12 habla de un fariseo y un publicano que fueron delante de Dios. Y yo te invito a que leas lo que es Lucas 18, en donde vas a ver la historia de este fariseo y de este publicano. Algo que realmente o sea, todo lo que está haciendo este fariseo lo hacía bien. El problema es que cuando él fue delante de Dios para que le perdonase sus pecados, él se justificó con las acciones. Y él dijo, yo doy diezmos, y eso es bueno, dar diezmos. Y el otro no. Y el otro simplemente se tocaba el pecho y decía, Señor, perdona a este pobre pecador. Pero esta persona empezó a decir, es que yo doy diezmos. Pero ¿por qué Dios no lo perdonó? Porque dice que los dos regresaron de ahí y los dos regresaron a casa y uno fue perdonado y el otro no. Porque dice la palabra de Dios que el que se exalta será humillado, mas el que se humilla será exaltado. El otro, que era publicano, se humilló, pero el fariseo no. Con las acciones que él hacía para Dios, como que le reprochó a Dios y le dijo, Señor, si yo te doy esto, Señor, si yo hago esto, Señor, yo te estoy dando, ¿por qué no me vas a perdonar? Entonces, por el orgullo de este hombre, no fue perdonado.
Estaba haciendo las cosas bien. Si tú eres una persona que está diezmando, si tú eres una persona que está comprometida con Dios, pero sientes un orgullo y todo lo reprochas, ese tipo de gente es aquella gente que luego yo puedo ver a veces gente que sube videos en Facebook diciendo es que este dinero es del pastor, para el pastor. Esa gente está reprochando a Dios porque no le dio a Dios lo que le pertenece con todo el corazón, sino que se está enfocando en el hombre y está diciendo yo estoy dando, yo estoy dando. O sea, como quien dice en otras palabras, le está doliendo lo que dio. Está dando un recurso a Dios como que si Dios necesitara, como que si Dios pidiera, como que si Dios dijera, ahora necesito ese dinero. Acuérdense que cuando Dios nos manda a hacer esto, pero Dios te da la libertad de hacerlo o no hacerlo, pero con una condición, de que si tú lo haces, tienes una condición positiva. Cuando tú das ese diezmo, Dios, ¿qué es lo que hace? Te bendice. Dios, ¿qué es lo que hace? Te multiplica. Y no solo te multiplica a ti, sino que a tus hijos, a tus nietos. Y dice la palabra de Dios que hasta la cuarta generación son bendecidos. Pero si tú eres una persona, porque también la palabra de Dios dice, aquello que tú cosechas, aquello que tú siembras, eso cosecharás o eso segarás. O sea, si tú das diezmos, va a haber frutos. Si tú no das diezmos, pues obviamente no va a haber frutos, no va a haber nada. Y Jesús aquí habla de la comparación de este fariseo y de este publicano. Ahora, quiero que me acompañes en Mateo 22:15. Mateo 22:15. Son pasajes de la Biblia en donde cuentan la historia para no alargarnos mucho, porque muchas de las veces luego me alargo hasta 30 minutos en el video y pues obviamente ustedes hermanos a veces pues no ven todo el video porque dura mucho. Entonces yo les invito a que lean lo que es Mateo capítulo 22 versículo 15. Les voy dando como que las introducciones de lo que dicen estos versículos. Y aquí habla de Jesús acerca en una ocasión le preguntaron que a quién deben de dar dice que le preguntaron a Jesús a quién le deben de dar el dinero, o sea, a quién, a César o a Dios. Y Jesús le responde, lo que es de César para el César y lo que es de Dios para Dios. En otras palabras, lo que es para ti o lo que es el mundo es lo que el 90% lo puedes usar a lo tuyo, a lo que tú quieres. Pero cuando tú de ese 10% de ese 100% agarras lo primero, que es el 10%, y lo guardas para Dios, Dios te va a bendecir. Porque lo que es de Dios, dice Jesús, para Dios es. ¿Y para qué son los diezmos? Y aquí hay un versículo muy importante en Malaquías capítulo 3, versículo 10, pero lo quiero leer en Nueva Versión Internacional. ¿Por qué nosotros utilizamos lo que es Reina Valera y Nueva Versión Internacional? Mucha gente dice, es que cambian las Biblias, es diferente Biblia, y empiezan a decir que no sé qué, que le cambiaron, que no es lo mismo. Y bueno, un sinfín. Pero en realidad no, en realidad las Biblias, incluso latinoamericana, Dios habla hoy, Reina Valera, versión popular, Nueva Versión Internacional, todas estas Biblias que se manejan dentro del cristianismo son las mismas. Lo único que cambia es la versión en cómo es explicado, en cómo te lo explica, porque incluso la Biblia latinoamericana es un poco más fuerte. Entonces te cambian las palabras para que tú puedas entender más. Acuérdense que el lenguaje que se ocupaba en aquellas épocas incluso el lenguaje que se ocupaba tal vez en 1900 y el lenguaje que se ocupa hoy es muy diferente. El lenguaje que antes se ocupaba es de una manera mucho más directa, mucho más como que, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana es mucho más directa. Y en la Nueva Versión Internacional es la nueva versión que nosotros ahora manejamos, el lenguaje que ahora hablamos es un poco más entendible. Y dice, en Malaquías
capítulo 3, versículo 10. Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo, y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con los diezmos? Dentro de la iglesia, dice, ¿para qué? ¿Qué es lo que nos dice? Quiero que leas conmigo hasta donde está la coma, en el versículo 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. ¿Qué son los fondos del templo? Pagar la luz. Hay muchas iglesias que no tienen iglesia propia, sino que están rentando y están pagando. Dependiendo de la zona en donde esté, tal vez en una ciudad, no sé, se esté pagando para una iglesia grande. Incluso he escuchado que ha habido pastores que pagan 10,000, 11,000, están pagando al mes una renta para una iglesia, para que tú como persona puedas ir a escuchar una palabra. Tenemos que comprar ¿qué? Tenemos que comprar desde escobas, tenemos que comprar desde cubetas, todo lo que se requiere para el mantenimiento de la iglesia. Tenemos que comprar muchas cosas para el fondo de la iglesia. Muchas de las veces nosotros decimos, pero es que nosotros no tenemos. Y yo te digo una cosa, hermano, no es que porque no tengas, no das. No tienes porque no das. Y la Biblia dice, quiero que anotes estos versículos, quiero leerte, dice, y anotes estos versículos, dice, traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, que es lo que dice Malaquías 3:10. Dad de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Nos lo dice en 2 de Corintios 9, del versículo 7 al versículo 8. Tengo que darle a Dios algo que me cueste. Lo dice en 2 de Samuel 24, capítulo 24, versículo 24 y 25. La viuda dio todo lo que tenía. Marcos 12, 41 y 44. Y con esto quiero terminar. Muchas de las veces la gente que tiene dinero no da. Muchas de las veces el dinero, así como el joven rico, que cuando Jesús iba caminando y se le acerca un joven rico y le dijo todo lo que ya había cumplido, pero Jesús se volteó y le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Ustedes creen que si este joven le hubiera dicho a Jesús, sí, Señor, tú crees que Jesús dejaría que vendiera todo lo que tenía? Así como podemos verlo con Abraham cuando le ordenó que le entregara a su hijo Isaac. Abraham nunca cuestionó, sino que se dirigió hacia aquel monte, iba a entregar a su hijo, su único hijo, pero él no dudó y Jesús no se lo permitió que le quitara la vida a su hijo. Ahí estaba probando la fe de Abraham, así como también probó la fe de aquel joven, pero ese joven no aceptó. Así también te va a probar a ti. Si tú eres una persona que tal vez ha tenido ese tipo de ideas en donde dice, es que el diezmo es para el pastor, y te enfocas en lo que ven tus ojos, quiero decirte una cosa. Como aquella anécdota que les conté de aquel pastor que se llevó el dinero. Tal vez tú como persona podrás ver eso, pero te digo una cosa, no te enfoques en eso. Porque el hombre tiene errores y porque el hombre tiene un corazón que es engañoso. Pero Dios lo que promete, lo cumple. Si tú lo entregas de todo corazón a Dios, Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Pero necesitas entregárselo a Él. Así como aquella viuda que dio, y no dio mucho, dio poco, pero lo dio de todo corazón. Así hay gente que tiene dinero, así hay gente que tiene carros, autos, empresas, es dueño de miles y miles y miles de tiendas, es dueño de líneas de carro, es dueño y tiene mucho dinero, pero a veces ese tipo de gente solo da lo que le sobra y no hay un sacrificio. Y esta persona, aunque dio poco, pero lo dio de todo corazón. Así a veces hay gente
que no tenga que comer, tienes que darle a Dios, porque Dios te lo va a dar y te lo va a multiplicar. Porque Dios no deja al justo desamparado, dice la palabra de Dios. Si tú eres una persona que tal vez te has visto con los ojos terrenales y has dicho, es que el dinero es para esto, el dinero es para el otro, y no has entendido aún lo que Dios te está mandando a hacer, yo te invito a que tú lo hagas. Y que a partir de ahora tomes una decisión a ofrendarle de todo corazón a Dios, a darle de todo corazón a Dios y hacer un sacrificio. Y Dios dice, te va a recompensar. Y Dios dice que te va a bendecir, no solo a ti, sino que a tus hijos, a tus nietos y a la cuarta generación de tu familia. Simplemente tienes que dar. Y cuando tú das, abres la puerta de las bendiciones. Abres la ventana de las bendiciones y vas a ser una persona que realmente vas a tener en abundancia. Yo te invito a que hagas esta oración, a que cierres tus ojos si eres una persona que tal vez no ha entendido esto de los diezmos, pero que hoy ha escuchado esta palabra y ha dicho, Señor, es cierto, me he enfocado en el hombre y no me he enfocado en tu palabra. Yo te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo. Señor Jesús, tú que moras en los cielos, Padre. Hoy, Señor Padre, me acerco delante de ti, porque reconozco, Señor, que tal vez te he robado. Porque reconozco, Señor, que tal vez estoy muerto en bendiciones, Señor, así como Ananías y Zafira, Señor. Reconozco, Padre, así como aquel Padre, aquel fariseo, Señor, que a veces, Señor, te he reprochado lo que te he dado, Señor. Reconozco, Señor Padre, que tú eres Dios. Y sé que tú, Señor, si yo tomo una decisión hoy me vas a bendecir, Padre. Pero no enfocándome en la bendición, sino en el darte, Padre. Porque la bendición es solo un resultado de aquel que te bendice. Hoy te pido, Señor, que tú me ayudes a tomar una decisión. Hoy te pido, Señor, que tú me ayudes, Padre, así como Abraham, Señor, entregó, Padre, aquellos diezmos, Señor, y fue bendito. Hoy, Señor, te pido, Padre, que tú bendigas mi vida, Señor, y me ayudes, Señor, a dar, Padre. Y me ayudes, Señor, a que de hoy en adelante a diezmar, sin preguntar, Señor, qué es lo que sucede aquí en lo terrenal, sino enfocarme en lo que estoy activando en lo espiritual. Gracias, Señor Padre, hoy te pido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú eres una persona que tal vez se ha enfocado en los diezmos, que ha dicho terrenalmente está pasando esto, qué tal si el pastor se lo está quedando o X cosa. Yo te digo una cosa, enfócate en lo que Dios te manda. Cuando tú te enfoques en eso, Dios te va a multiplicar. A ti, a tus hijos, a tus nietos y a la cuarta generación de tu familia. Dios te bendiga, mando un saludo, soy Antonio Campos de la Iglesia, el Gobierno de Dios y Justicia. Que tengas una bonita tarde. Bendiciones.